Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, desde 1946 Kaliningrado, Rusia. Era el cuarto de 9 hermanos, de los cuales solo 5 alcanzaron la adolescencia. Pasó toda su vida dentro o en los alrededores de su ciudad natal, la capital de Prusia Oriental en esa época, sin viajar jamás más allá de 150 kilómetros de Königsberg. Su padre Johann Georg Kant, 1682-1746, era un artesano alemán de Memel, en aquel tiempo la ciudad más al nordeste de Prusia, ahora Klaipėda, Lituania. Su madre Anna Regina Reuter, 1697-1737, nacida en Nuremberg, era la hija de un fabricante escocés de sillas de montar. En su juventud, Kant fue un estudiante constante, aunque no espectacular. Creció en un hogar pietista que ponía énfasis en una intensa devoción religiosa, la humildad personal y una interpretación literal de la Biblia. Por consiguiente, Kant recibió una educación severa, estricta, punitiva y disciplinaria que favorecía la enseñanza del latín y la religión por encima de las matemáticas y las ciencias. Desde el inicio de sus estudios, Kant mostró gran aplicación en sus investigaciones. Primero fue enviado al Collegium Fridericianum y después se matriculó en la Universidad de Königsberg en 1740, a la edad de 16 años. Estudió la filosofía de Leibniz y Wolff con el profesor Martin Knudsen, un racionalista que también estaba familiarizado con los desarrollos de la filosofía y la ciencia británica y que introdujo a Kant en la nueva física matemática de Newton. También previno al joven alumno respecto del idealismo, visto negativamente por toda la filosofía del siglo XVIII, incluso después de la creación de la teoría del idealismo trascendental, Kant refutó el idealismo en la segunda edición de su obra principal, La crítica de la razón pura. El infarto de su padre y su posterior muerte en 1746 interrumpió sus estudios. Kant se convirtió en un profesor particular en los pequeños pueblos alrededor de Königsberg, pero continuó su investigación académica. En 1749 publicó su primera obra filosófica, Gedanken von der Wahrheitsschätzung der lebendigen Kräfte, Meditaciones sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. Kant publicó muchas más obras sobre temas científicos, y llegó a ser profesor universitario en 1755. El tema de sus lecciones era la metafísica, la cual enseñó durante casi 40 años, incluso después de su ruptura con esta. El manual para el curso estaba escrito por Alexander Gottlieb Baumgarten, autor del término estética en su sentido moderno. A la edad de 46 años, Kant era un conocido erudito y un filósofo cada vez más influyente. Se esperaba mucho de él. Como respuesta a una carta de su alumno Marcus Hertz, Kant llegó a reconocer que en la disertación inaugural no había logrado dar cuenta de la relación y conexión entre nuestras facultades intelectuales y sensibles. También reconoció que David Hume le despertó del sueño dogmático alrededor de 1770. Kant no publicó ningún trabajo de filosofía en los 11 años siguientes. Cuando Kant salió de su silencio en 1781, el resultado fue la crítica de la razón pura, Kritik der reinen Vernunft. Aunque hoy sea reconocida unánimemente como una de las más importantes obras en la historia de la filosofía, fue ignorada en el momento de su publicación inicial. El libro era largo, más de 800 páginas en la edición original en alemán, y escrito en un estilo seco y académico. Fue objeto de pocas reseñas, las cuales, además, no concedían importancia a la obra. Su densidad hacía de ella un hueso duro de roer, oscurecida por toda esta pesada telaraña, según la describió Johann Gottfried Herder en una carta a Johann Georg Hamann. Esto contrasta intensamente con el elogio que Kant había recibido por obras anteriores, como la citada Memoria de 1764 y otros opúsculos que precedieron a la primera crítica. Estos tratados bien recibidos y legibles incluyen uno sobre el terremoto de Lisboa, que fue tan popular que se vendía por páginas. Antes de su giro hacia la crítica, sus libros se vendían bien, y para cuando publicó Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime en 1764, se había convertido en un autor popular de cierto renombre. Kant se decepcionó con la recepción de la primera crítica. Reconociendo la necesidad de clarificar el tratado original, Kant escribió los prolegómenos a toda metafísica futura, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die Allswissenschaft wird auftreten, en 1783, como un resumen de sus principales puntos de vista. También animó a su amigo Johannes Schultz a publicar un breve comentario sobre la crítica de la razón pura.
La reputación de Kant aumentó gradualmente durante la década de 1780, gracias a una serie de obras importantes. El ensayo respuesta a la pregunta: ¿qué es ilustración? Beantwortung der Frage. Was ist Aufklärung? De 1784. La fundamentación de la metafísica de las costumbres, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, de 1785, su primera obra sobre filosofía moral, y principios metafísicos de la ciencia natural, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, de 1786. Pero el reconocimiento final de Kant llegó desde una fuente inesperada. En 1786, Carl Leonhard Reinhold comenzó a publicar una serie de cartas públicas sobre la filosofía kantiana. En estas cartas, Reinhold enmarcaba la filosofía de Kant como una respuesta a la principal controversia intelectual de la época: la disputa sobre el panteísmo. Friedrich Heinrich Jacobi había acusado al recientemente fallecido Gotthold Ephraim Lessing, distinguido dramaturgo y ensayista filosófico, de spinozismo. Esa acusación, equivalente a la de ateísmo, fue desmentida rotundamente por Moses Mendelssohn, amigo de Lessing, y surgió una amarga disputa pública entre ellos. La controversia gradualmente escaló hasta convertirse en un debate general sobre los valores de la ilustración y de la razón en sí misma. Reinhold mantenía en sus cartas que la crítica de la razón pura de Kant podía resolver esta disputa defendiendo la autoridad y los límites de la razón. Las cartas de Reinhold fueron ampliamente leídas e hicieron a Kant el filósofo más famoso de su época. Kant publicó una segunda edición de la Crítica de la Razón Pura en 1787, revisando en profundidad las primeras partes del libro. La mayoría de sus posteriores obras se centraron en otras áreas de la filosofía. Continuó desarrollando su filosofía moral, especialmente en la Crítica de la Razón Práctica, Kritik der praktischen Vernunft, conocida como la Segunda Crítica, de 1788, y la Metafísica de las Costumbres, Metaphysik der Sitten, de 1797. La Crítica del Juicio, Kritik der Urteilskraft, la Tercera Crítica, de 1790, aplicaba el sistema kantiano a la estética y la teleología. También escribió varios ensayos algo populares sobre historia, religión, política y otros temas. Estas obras fueron bien recibidas por los contemporáneos de Kant y confirmaron su posición preeminente en la filosofía del siglo XVIII. Había varias revistas dedicadas únicamente a defender y criticar la filosofía kantiana. Pero, a pesar de su éxito, las tendencias filosóficas movían en otra dirección. Muchos de los discípulos más importantes de Kant, incluyendo a Reinhold, Beck y Fichte, transformaron la posición kantiana en formas de idealismo cada vez más radicales. Esto marcó la aparición del idealismo alemán. Kant se opuso a estos desarrollos y denunció públicamente a Fichte en una carta abierta 11 en 1799. Fue uno de sus últimos actos filosóficos. La salud de Kant, mala desde hacía mucho tiempo, empeoró, y murió en Königsberg el 12 de febrero de 1804, murmurando la palabra genug suficiente, basta, antes de expirar. 12 Su inacabada obra final, el fragmentario Opus Posthumum, fue, como su título sugiere, publicada póstumamente. Han surgido una variedad de creencias populares con respecto a la vida de Kant. A menudo se sostiene, por ejemplo, que Kant maduró tardíamente, que solo se convirtió en un filósofo importante a sus 50 y tantos años después de rechazar sus anteriores puntos de vista. Aunque es cierto que Kant escribió sus mejores obras relativamente tarde en su vida, hay una tendencia a infravalorar el valor de sus obras anteriores. Los estudios recientes sobre Kant han dedicado más atención a estos escritos precríticos y se ha reconocido una cierta continuidad con sus obras maduras. Muchos de los mitos comunes acerca de las peculiaridades personales de Kant se enumeran, explican y refutan en la introducción del traductor inglés Goldthwait de las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. A menudo se sostiene que Kant vivió una vida muy estricta y previsible, lo que lleva a la historia a menudo repetida de que sus vecinos ponían los relojes en hora cuando daba sus paseos diarios. De nuevo, esto es cierto solo en parte. Mientras fue joven, Kant fue una persona muy sociable y un apasionado de los convites durante la mayor parte de su vida. No se casó nunca. Únicamente en una época más avanzada de su vida, la influencia de su amigo, el comerciante inglés Joseph Green, hizo que Kant adoptara un estilo de vida más regular. De 1879 a 1881 se recolectó dinero para construir una capilla a modo de monumento.
La tumba de Kant se encuentra fuera de la catedral de Königsberg, actual Kaliningrado, en el río Pregolia, y es uno de los pocos monumentos alemanes conservados por los soviéticos después de que conquistaran y anexionaran la ciudad en 1945. La tumba original de Kant fue demolida por las bombas rusas a comienzos de aquel año. Una réplica de una estatua de Kant, ubicada enfrente de la universidad, fue donada por una entidad alemana en 1991. Los recién casados llevan flores a la capilla, como hicieron antes para el monumento de Lenin. Cerca de la tumba se halla una placa con la siguiente inscripción en alemán y ruso, tomada de la conclusión de Crítica de la razón práctica. Dos cosas me llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro y admiración, por mucho que continuamente reflexione sobre ellas. El firmamento estrellado sobre mí y la ley moral